Saludos amigos, este video es el primero de este año. Como se dice, estuvimos recargando las baterías. Ahora les traigo un tema de actualidad y de mucho interés para todos nosotros. La guerra del Donbass, también llamada guerra en el este de Ucrania. Una guerra donde la información está jugando un papel muy importante, ya sea para informar o desinformar. De mucho interés digo, porque vemos que a raíz de la guerra, los productos como la gasolina, el petróleo, los derivados de este, así como los productos de alimentación, han sufrido un incremento en el precio. Y todo hace suponer que se incrementará más. Pero lo más doloroso y triste de esta guerra es ver familias enteras separarse y dejar sus hogares para alejarse de los bombardeos. Vemos cómo niños, mujeres y ancianos se agolpan en las estaciones de trenes con el miedo y la desesperación que no puedan llegar más a recogerles, y así de esta forma huir de las zonas de bombardeo. Habrá muchas personas a favor o en contra de esta guerra, pero intentaremos cubrir el tema de una manera neutral e intentando buscar las causas de este terrible conflicto que afecta a todo el planeta. En este momento que hago el video, se están produciendo feroces combates en distintas ciudades de Ucrania, tanto en tierra y aire. Muchos soldados como civiles están muriendo. Antecedentes. Retrocederemos en el tiempo, aunque no llegaremos a la Rusia medieval, y partiremos desde la caída de la Unión Soviética. Tras la caída del país comunista, surgieron 15 países soberanos, entre ellos Ucrania, el más extenso, quedando Rusia el estado más grande y poderoso como heredero del armamento militar y nuclear de la antigua Unión Soviética. Ucrania es la frontera occidental de Rusia. Cuando fueron atacados desde el oeste durante la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, fue el territorio de Ucrania lo que los salvó. Así que Ucrania ha sido parte de lo que los ha salvado desde la invasión de Napoleón en adelante. La noche del 21 de noviembre del 2013 comenzó a producirse en Ucrania una serie de manifestaciones y disturbios violentos llamado el Euromaidán o la Revolución de la Dignidad, donde nacionalistas ucranianos derrocaron al presidente electo Víktor Yanukovych del prorruso Partido de las Regiones. El día anterior, el gobierno de Ucrania había suspendido la firma del acuerdo de asociación y libre comercio con la Unión Europea. En este contexto, la población ucraniana se encontraba dividida. Un porcentaje apoyaba una asociación con Rusia, mientras que otro prefería una con Europa. El mayor apoyo hacia la integración de la Unión Europea se encontraba en Kiev, capital del Estado ucraniano. Las protestas recibieron amplio apoyo desde las naciones occidentales que querían sacar a Ucrania de la órbita rusa, para que se integrase a la órbita occidental. El 26 de febrero del 2014, la población separatista se manifiesta violentamente en la península de Crimea, de mayoría prorrusa, es decir, ucranianos que quieren pertenecer a la Federación Rusa, donde se encuentra la principal base naval de Rusia en el Mar Negro. Vladimir Putin, su presidente, pone en alerta a las Fuerzas Armadas desplegando sus ejércitos a la zona fronteriza con Ucrania. En la capital de Crimea, grupos europeístas y prorrusos se enfrentan en las calles. Las manifestaciones contra el nuevo gobierno europeísta se extienden a la región industrial del Donbass. En Crimea se realiza un referéndum para escoger entre la pertenencia a Ucrania o la independencia y la unión a Rusia. El ejército ruso entra en Crimea para garantizar el referéndum. El referéndum trajo como consecuencia la anexión de la República de Crimea y la ciudad de Sebastopol a la Federación Rusa. Las reacciones internacionales no se hicieron esperar, mostrando su rechazo total. La Unión Europea aprueba las primeras sanciones contra Rusia por considerar invasión. También aprueba ayudas económicas para Ucrania. Ese mismo año comienza la guerra del Donbass. El gobierno interino de Ucrania inicia un operativo contra los grupos armados rusos que llegaron al este de Ucrania tras la anexión de Crimea, desatándose una guerra en las principales ciudades al este. Ucrania acusa a Rusia de intervenir en el conflicto, ayudando a los separatistas prorrusos. Dichas acusaciones son negadas reiteradamente por el Kremlin. Ante esta escalada de violencia y muerte, el 5 de septiembre del 2014 se acuerda poner fin a la guerra, después de extensas conversaciones en Minsk, la capital de Bielorrusia.
firmado por representantes de Ucrania, la Federación Rusa y la República de Donetsk y Lugansk. A las 2 semanas siguientes de la firma, hubo violaciones frecuentes al alto al fuego por ambas partes. Siguieron enviando armas a la región, dejando un saldo superior a los 14.000 muertos durante estos últimos 8 años. El 20 de mayo del 2019 llega a la presidencia de Ucrania Volodymyr Zelensky, del Partido Servidor del Pueblo, actual mandatario, convirtiéndose en el sexto presidente de Ucrania, reemplazando al anterior, Petro Poroshenko. Tras su investidura recibió felicitaciones del presidente de Polonia, de los líderes europeos y de los Estados Unidos de Norteamérica. Durante su campaña presidencial, Zelensky dijo que apoyaba que Ucrania se convirtiera en miembro de la Unión Europea y la OTAN, pero dijo que los votantes ucranianos deberían decidir en los referéndums. En una entrevista en diciembre del 2018, Zelensky declaró que, como presidente, trataría de poner fin a la guerra en curso en el Donbass mediante la negociación. Actualmente somos testigos de ese fracaso. Invasión rusa a Ucrania. Oficialmente denominada por Rusia Operación Militar Especial en Ucrania. Es el mayor despliegue militar de Rusia desde la Segunda Guerra Mundial. Comenzó el 24 de febrero del 2022. Algunos países como China e India no califican el acto como una invasión. El principal temor de Rusia es la inclusión de Ucrania como integrante de la Alianza Atlántica Norte, con sus siglas OTAN. Esto significaría una amenaza para el país, ya que podría suponer misiles de largo alcance apuntando a Rusia. Palabras de Vladimir Putin, presidente de Rusia. Con esta invasión, según Rusia, solo se pretende desmilitarizar a Ucrania e impedir, como lo habíamos dicho antes, la inclusión de Ucrania en la OTAN. En el artículo 5 de la OTAN estipula que si un país integrante es atacado, el resto de países miembros saldrán en su defensa. Traducido sería, si Ucrania sería atacada, toda la fuerza de la OTAN podría atacar al ejército ruso. La OTAN lo componen 29 miembros, con posible ampliación y lideradas por Estados Unidos. Con casi 3 millones de efectivos y ni hablar sobre su potencia militar y naval, la OTAN tiene desplegadas bases en casi todo el planeta. No queremos volver al pasado y ver desfiles de soldados partiendo a la guerra, como esta imagen de 1940 de la Segunda Guerra Mundial, en la que el niño canadiense de 5 años Warren Bernard se suelta de la mano de su madre y corre hacia la formación gritando «¡Espérame, papá!», haciendo alusión a que quería irse con él a combatir. Por otra parte, una invasión a Ucrania viola los acuerdos de Minsk, de la cual Rusia es parte. Ante esta circunstancia, los habitantes del planeta deseamos una paz larga y duradera. Al día de hoy existe y es latente una guerra con armas jamás vistas en la historia de la humanidad. Se vio un pequeño poder de ellas en las ciudades de Hiroshima y Nagasaki. Así es, nos referimos a las armas nucleares. Posiblemente la humanidad no resistiría a tal poder destructivo y serían pocos los seres humanos que sobrevivirían a tal catástrofe. Bueno amigos, hasta aquí la historia de hoy. Si deseas un video que continúe con los hechos más relevantes de esta guerra que se está desarrollando ahora en Ucrania, déjame en los comentarios. Si te gustó el video, no te olvides de suscribirte al canal y darle a la campanita para recibir futuras publicaciones. También puedes seguirme en mis redes, los enlaces están en la descripción del video. Gracias por tu visita y nos vemos hasta la próxima historia.